Tantas veces hemos vuelto en este programa sobre el rol que tiene la política en la construcción de la cohesión social, pero también en el modelamiento del diálogo social. Es una función clave, tanto para bien como para mal, ¿no? Hemos revisado también los estudios, por ejemplo, de polarización, y una de las cosas que las personas reportan como difícil es la forma en que la política se desempeña en nuestro país. Sin embargo, también sabemos que la política juega un rol central en la construcción de la sociedad, y que la necesitamos de manera urgente. También necesitamos de forma urgente que cambie los estándares, que nos permita imaginar un futuro juntos, ¿no? Por eso hoy queremos invitar a un espacio de conversación a dos personas que trabajan en la política: el diputado de Renovación Nacional, Diego Echalpen, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Y les quiero agradecer primero por someterse a este juego, porque entran desde un lugar que es difícil, ¿no? Que es como trabajan en la política y saben lo que las personas dicen de la política. Y por eso hoy queremos instalar acá, yo sé, difícil, en plena campaña presidencial, la pregunta de cómo ustedes se viven ese cuestionamiento de la ciudadanía y el propio ejercicio de su trabajo todos los días, con las necesidades que estamos teniendo de construir cohesión social, de construir diálogo social. Así que bienvenidos al juego. Bienvenido. Muchas Diego, por gracias, ejemplo, muchas partamos gracias. contigo. Gracias por Bueno, la no sé invitación. si que parta la Constanza de repente. Ya, pues. Sí, me venían diciendo harto que este era otro formato, así que hay que tratar de sacarlo Como de percudirse. claro, lo aprendido. Para mí ha sido muy revelador también estar en el lugar de ser una política, porque al menos en mi construcción desde los movimientos sociales, nosotros partimos más bien cuestionando los márgenes que tenía ella, también siendo críticos en su momento. Y también desde un lugar en el que tuvimos que organizarnos para poder cambiarla, porque teníamos una voluntad bien permanente con todos los que yo me fui encontrando en el movimiento estudiantil de participar de la institucionalidad y en el fondo cambiar las cosas desde dentro. Y me ha pasado harto que cuando uno va a ferias y la gente te dice, bueno, es que yo no creo nada y no creo en los políticos y en todo, uno tiene muchas ganas de decir, yo tampoco lo creía, pero es la única manera que tenemos para poder cambiar las cosas, para mejorar nuestro país, para encontrarnos como iguales en un lugar donde podemos encontrar nuestras diferencias y nuestras similitudes. Nosotros somos un partido que no nació del quiebre de otros partidos, nació un poco a partir de preguntas y contradicciones, y por eso decidimos armar un partido nuevo, en este caso el Frente Amplio, y por lo tanto estar en ese lugar como de interpelación también es interesante. Yo creo que a mí me desafía mucho todos los días a conversar, a seguir conversando, a seguir estar en las ferias, en los lugares de organización, porque creo que es ahí donde se pueden producir los cambios. Claro, pero probablemente es más fácil hablar en la feria con un otro que hablar de cuando las cosas son difíciles entre ustedes. Ahora, también es verdad, los periodistas sabemos que cuando la cosa no es pública, el diálogo entre las personas de la política es mucho más amoroso del que nosotros vemos finalmente interpretado en la pantalla. Y me encantaría saber, Diego, si es que si te de verdad los invito a abrirnos un poco la Sí. bata y contarnos como si ustedes se cuestionan, si ustedes dicen, pucha, debería haber sido de otra manera, o si hay días en que dicen, hoy día quiero estar en esta otra forma en la Sí. que quiero que la sociedad funcione. No, yo, bueno, primero agradecer la invitación. Mira, yo acabo de ser candidato en un distrito en donde a mí me invitaban a ser extremadamente duro e irrestricto y ojalá lo más, digamos, poco conectado con aquellas realidades que aparecían como más distantes de lo que predominaba en ese distrito. Y hice exactamente lo contrario. Es decir, le propuse un distrito que aparentemente parecía un distrito en donde había que ser muy vehemente, muy agresivo, una cosa firme, pero razonable y dialogante. Y al mismo tiempo me di la energía y el entusiasmo con la incomprensión de algunos de mis colegas de ir a conocer aquellos rincones que muchas veces la política no llega, en Villa La Reina, en La Hormiga, en Colón Oriente, en el Cerro 18. Y te confieso que para mí no es una satisfacción, sino que más bien es una señal el haber obtenido la primera mayoría, porque tengo la sensación, y a propósito de tu pregunta, de que me hace cuestionarme muchas cosas. La primera es que nos han hecho creer que lo que tenemos que hacer es ser muy pelear. radicalizados y muy polarizados. Y como yo no creo en el determinismo, que es una corriente de pensamiento que cree que las cosas están como predestinadas a ser de una determinada forma, yo como de alguna manera estoy muy en un rollo de rebelarme a eso.
Tuvimos la votación del presupuesto. Algunos nos invitaban a votarlo en contra porque había que votarlo en contra. Venía del ministro de Hacienda, había que votarlo en contra. Y yo le pedí la palabra al jefe de bancada y dije, ¿sabes qué quiero hablar? Y hice un llamado a votarlo a favor, por un tema de responsabilidad, y hoy día en la mañana el ministro me lo reconoció en un canal de radio. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Para mí, por lo menos, un cuestionamiento permanente. Nosotros no podemos seguir en esta dinámica del conflicto per se. Si hay que tener diferencias, que con la Constanza, por supuesto, las tenemos, habrá que tenerlas, pero eso no significa ser insolente, no significa ser agresivo, no significa ser disruptivo. Y por lo tanto, yo al menos he estado mirando, de hecho, tú habláis del estudio de la polarización, lo he estado mirando, y me parece que es un desafío para Chile, porque al final, los únicos que ganan con la polarización son básicamente los actores que están en la polarización, pero los problemas no se resuelven, tenemos inmovilizados los principales anhelos de desarrollo de la familia. Entonces, yo al menos creo que se tiene que venir una gran, mira lo que te voy a decir, una rebelión frente a la polarización. Eso tiene que ser una de las cosas que nos tiene que marcar en los años que vienen, con toda la dificultad que eso va a tener, porque lo que nos van a invitar, y en eso los medios también tienen un rol, lo que nos van a invitar es exactamente lo contrario, a mantener la polarización como la dinámica. Y yo al menos creo que eso le está haciendo muy mal al Chile, que de verdad necesita que nosotros trabajemos por ello, ¿no? Bueno, en parte nosotros hacemos este programa en un medio y lo ponemos en horario prime porque es también una señal simbólica, ¿no? Política, pero que hay que lograr sostener, porque los humanos somos unos animales complejos y somos unos animales de hábito, por un lado. Necesitamos que la cosa se repita y se repita para poder aprenderla. Y también hemos evolucionado gracias a tener muy fuerte esta forma de responder que lo llamamos la corteza reptil, ¿no? Cuando nos sentimos atacados a poder pelear de vuelta, a poder defendernos. Y por lo tanto no es fácil apagar la zona que nos permite defendernos para poder concentrarnos en que tal vez tenemos algo en común. Es un esfuerzo emocional, es un aprendizaje social que es difícil, ¿no? Y por eso nos parece tan importante tener esta apertura con ustedes, porque yo me imagino que no es sencillo estar en un lugar desprestigiado, que todo el mundo les alega de alguna forma, querer construir Chile e irse a acostar un poco con esa crítica permanente también les debe doler, y les debe doler también la posibilidad de revisarse ustedes mismos. No sé qué te pasa con eso. A mí me gustaría dialogar también con lo que decía Diego recién, porque creo que a rato, cuando se habla de la discusión de la polarización, pareciera que tiene que ver más bien con nuestras ideas, y yo creo que no es referente a eso, y creo que tenemos un punto ahí. Para mí, por ejemplo, discutir con alguien que piensa distinto que yo, si tiene la misma pasión que yo por lograr cambiar las cosas, me parece muy interesante, o sea, me parece un buen ejercicio. Lo que me desmotiva más es cuando esa discusión sobre la polarización termina siendo sobre o mentiras o un establecimiento poco claro de las ideas, y de hecho se predisponen diferencias que no terminan discutiendo, por ejemplo, si el sistema privado de salud es bueno o malo para nuestra sociedad. Y ahí podemos tener una diferencia con Diego, probablemente. Pero me parece que debatirlo no es lo polarizante. Lo que es polarizante es que uno diga, no puedo discutir con el otro, o no puedo llegar a ni siquiera entender reglas básicas. Ayer había esta nueva senadora por Araucanía que planteaba la idea del golpe de Estado con una liviandad que yo creo que no podemos llegar a eso. Discutamos sobre los márgenes de la movilización, discutamos sobre los últimos años de nuestro país, sobre el carácter de los 50 años, sobre la no repetición, sobre la democracia. Todas esas cosas está permitido y podemos tener visiones distintas, pero tiene que tener al menos un marco de cosas comunes. Decir la verdad, poder plantear cuáles son nuestras diferencias ideológicas con respeto, pero viendo cuál es el camino que podemos encontrar para ver que eso se pueda solucionar. Yo creo que mi problema no es de pasión, mi problema no es de que, quizás lo que más me duele es que la gente sienta que la política no sirve para nada, porque cuando pasa eso, uno termina defendiendo autoritarismo, termina defendiendo populismo, termina en el fondo no creyendo en lo colectivo, y yo creo que eso es lo más peligroso que estamos viviendo hoy día. No que nuestras ideas sean distintas, yo creo que el problema es cómo procesamos esas diferencias. Ese está siendo el problema. Oye, me gustaría... Pero permíteme una frase muy breve. Mira, si uno mira la historia de los últimos años, yo diría que lo que han tenido en común ciertas posturas polarizadas es satanizar los acuerdos. Y en eso no quiero entrar en la pelea chica, pero me da a mí la impresión que si uno mira la historia no tan larga,
yo te diría que en algún momento... Pero este año nos ha ido bien. Espérate, pues, los actuales gobernantes hablaban de la cocina, hablaban de la satanización de la política y los acuerdos, satanizaban el ciclo de transición del país, que estuvo marcado por los acuerdos. Y yo te diría que hoy día observo un aprendizaje en eso. Totalmente. Y lo que observo también en algunos de mi sector es la misma corriente. Satanizar los acuerdos. Decir que el que es valiente es el que defiende de manera irreflexiva e intransigente sus ideas. Y eso a mí me parece que es simplismo, que es confort intelectual, que es poco rigor. Lo verdaderamente valiente es ser capaz de ir al encuentro del que piensa distinto y ser capaz de poner en telejuicio las posturas propias. Eso es lo valiente, eso es lo intelectualmente desafiante. Lo otro, Paloma, permítame hablar entre los mismos de cosas de las que todos estamos convencidos, una mezcla entre flojera intelectual y confort. Entonces, yo tengo la impresión, y espero que en esto haya lecciones de todo, porque yo también he sido parte de esta cosa. Miren, la cultura es como la sangre, corre por las venas de uno y uno no se da cuenta, entonces uno se deja influir por esto. Pero tú te preguntabas, ¿qué me cuestiono yo? Mira, yo al principio de este gobierno dije que había que atrofiarlo. Y yo hoy día estoy profundamente arrepentido de haber usado ese verbo. Porque me da la impresión que esa dinámica que uno no se da cuenta colabora precisamente en lo que yo estoy denunciando. Que es esta idea de creer que el éxito de uno pasa por el fracaso del otro. Y esa dinámica tiene destruido el país. Qué linda la idea que pones de que la cultura corre por las venas sin darnos cuenta, porque es fácil subirse a las emociones que están sobre la mesa, sobre todo cuando esas son emociones fuertes. Estamos cableados biológicamente a reaccionar a ellas y no a reaccionar bien, a reaccionar defensivamente. Por eso insisto en la cantidad de esfuerzo que hay que poner, la cantidad de esfuerzo, de voluntad, de foco en transformar la conducta que para usted debe ser un ejercicio difícil y cotidiano. Y los quiero llevar a otro ejercicio también difícil, porque ambos son parte inevitablemente de una élite intelectual y política. Los dos fueron formados de una manera súper sofisticada en el mundo de las ideas. Y sin embargo hay un vuelco en la ciudadanía más grande, lo hemos visto también en la primera vuelta, a un ciudadano que tampoco quiere estar necesariamente ahí. Lo digo a propósito de tu comentario de que vamos a comentar las ideas y estoy muy disponible para discutir las ideas. Cuando la gente dice, ¿sabéis qué? Tal vez no tantas ideas y una cosa más práctica, tal vez no tantas ideas y yo necesito llegar a fin de mes, tal vez no tantas ideas, alguien que me ofrezca una solución un poco más directa de las cosas. Y yo también me gustaría saber cómo es esa nueva realidad electoral de alguna forma los está interpelando en la manera en la que se hace política, en cuán lejos o cerca se está de las personas y de los territorios, de cuánto a veces ustedes mismos son su propia cámara de eco. Su propia burbuja, su propio algoritmo. Están ustedes en su propio algoritmo. ¿Cómo hacen para romper eso y tratar de entrar también en el mundo que tal vez no son tan cercanos para conocerlo? O sea, para mí, partir de la base de no minimizar nada de lo que la ciudadanía te plantea. Yo creo que a ratos también hubo un discurso en que se minimizaba la sensación de desigualdad o de frustración, porque creo que en general lo que la gente, más o menos, además esa frase, lo que la gente dice, es también media abstracta, pero lo que más nos nace cuando vamos a terreno, y a mí me tocó mucho como delegada presidencial, que tenía que estar como en los temas más difíciles y más contingentes día a día, era esta idea de falta de certezas que tenían las personas, de llegar a fin de mes, de el tema de la seguridad, y en eso, claro, el poder ser una política más ejecutiva y menos de discusión, pareciera ser un primer camino. Y, por ejemplo, nosotros, yo creo que ahí en el Frente Amplio la experiencia que han tenido nuestros alcaldes y alcaldesas han ayudado mucho a poder mostrar que el Estado puede llegar a tiempo a través de liderazgos como Tomás Bodano, dicho ahora Miguel Concha, Camila Nieto, Macarena Ripamonti, Carla Atman, que están mucho en terreno y pueden mostrar más esa sensación de que había una plaza que estaba totalmente abandonada y luego la presencia del Estado permite que uno vuelva a creer en eso que es colectivo. Pero yo creo que también la discusión de ideas es muy importante y por eso digo que la polarización no tiene tanto que ver con que nos demoramos mucho discutiendo. Yo creo que tiene que ver con que no logramos avanzar en ciertas cosas. Y ahí, por ejemplo, tomándome un poco de lo que decía Diego antes, también para seguir dialogando, o con ese ánimo al menos, nosotros éramos críticos de los acuerdos antes también, porque tenían que ver más con una situación de carácter más privado, como de un acuerdo que realmente no ocurría en la Cámara de Diputados, sino que ocurría literalmente en una cocina de una casa de una persona.
y donde además se habían determinado según ciertos intereses, que a nosotros nos parecía que era algo discutible. Ahora, yo creo que los acuerdos en sí, yo también comparto de que no son malos, al revés. Yo creo que, por ejemplo, la reforma de pensiones mostró primero que hay una derecha que sí es dialogante, y hay que reconocerlo. Una derecha que tuvo la capacidad de salir de su zona de confort e ir a resolver un problema que llevaba 13 años sin Una resolverse. derecha y una izquierda. Sí, pero Porque digo todos se porque, dieron, no, digamos. no, pero porque quiero decirlo desde el lugar de que a mí me tocó ser gobierno y por lo Mm. tanto uno tiene que ser incluso más generoso con el que estuvo al otro lado y que tenía muchas más razones para no estar en ese acuerdo. Agradecido, en el fondo, sí. Pero creo que ahí lo importante fue que en ese acuerdo nosotros también pudimos decir, en esto avanzamos y en esto todavía nos queda por avanzar. Y ahí tenemos diferencias. Tenemos diferencias de que eventualmente para mí el sistema de FP no es el mejor sistema y eventualmente para una parte de la derecha sí lo es, pero al menos en ciertos aspectos pudimos ponernos de acuerdo. Y creo que eso es bueno, el poder avanzar en ciertos acuerdos, pero también reconocer que hay puntos en los que vamos a tener diferencias y podemos seguir debatiéndolo en la medida en que eso permita subir las pensiones y que las personas puedan llegar de mejor manera a fin de mes. Que yo creo que también eso materialmente era muy necesario. Si no se resolvía ahora el problema, ¿cuándo se iba a poder resolver y a través de qué medidas? Porque al final, si la política se demora 13 años en resolver uno de esos problemas y no es capaz de avanzar ni siquiera un poquito, entonces ahí aparecen los populismos, ahí aparece como la desafección o la idea de que la política no sirve para nada. Mm. Sí, mi sensación, como aportando a la conversación, yo te diría que en Chile hace bastante rato se había instalado que era un país de clase media, ¿no? Y yo creo que uno de los legados que vamos a tener de los últimos años es que Chile va a volver a tener una pobreza real, material, cotidiana, y que va a quedar cada vez más de manifiesto de que la clase media chilena es muy frágil. Hay un estudio de Idea País que yo lo recomiendo mucho, que habla precisamente de esto, de la fragilidad de la clase media chilena, de una clase media que básicamente en todos los temas relevantes, salud, vivienda, educación, vive con mucha fragilidad. Entonces yo te diría, el primer gran desafío es que hagamos como parte del discurso público este tema. Y lo segundo, yo tengo la sensación, un poco a propósito de la pregunta que tú hacías, que hay un autor que se llama Chantal del Sol, que dice que los políticos se escandalizan poco por los dramas sociales que tienen que representar. Porque cuando tú te escandalizas de algo, te movilizas. Y yo te diría que Chile ha transitado demasiado tiempo en dos cosas que a mí me parecen muy malas. Por un lado, el inmovilismo, y por otro lado, algo así como la indignación, ¿ah? Que es como esta cosa que trasunta en muchas movilizaciones, en que tú criticas al otro, que haces protestas, pero que nunca resuelves el problema. En un ensimismamiento del sujeto indignado. Entonces, yo te diría que lo que tenemos que hacer ahora, aquellos que estamos en posición de contribuir a las soluciones, es asumir la responsabilidad de decirle a los chilenos que esto no es fácil, que las cosas toman tiempo, que requieren esfuerzos colectivos y que a partir de ahí le demos solución a los problemas, con todas las diferencias evidentemente de ideas que tenemos. Cuando abordemos la dificultad del tema de educación, es muy probable que a Constanza piense que la solución es fortalecer los servicios locales de educación y yo probablemente piense que la solución es fortalecer los liceos bicentenarios. Si los dos nos atrincheramos en eso, no hay solución posible. Pero la pregunta es cómo desde ahí somos capaces de encontrar una solución que redunde en mejorar la educación pública de los que hoy día están postergados. ¿Te fijas? Entonces, yo al menos me enfrento al ciclo político que viene con esa predisposición, con no seguir hablándole de manera irreflexiva a alguien, sino que más bien cómo resolvemos los problemas, porque en la práctica, por nuestro inmovilismo, decanta en que gente no soluciona sus problemas. Oye, me encantaría entrar un poco en la complejidad. Lo han dicho de formas distintas los dos. Vivimos en una época, hablaste de la incertidumbre, hablaste de la fragilidad. La incertidumbre y la fragilidad son dos rasgos propios de los tiempos. Y son rasgos que lamentablemente no van a cambiar de acuerdo a las proyecciones. O sea, la incertidumbre probablemente va a aumentar a propósito de la cantidad de transformaciones que estamos viviendo al mismo tiempo. Y también la fragilidad, como de un día la vida es esto y al día siguiente es otra cosa, y tal vez yo para esa otra vida no estaba preparado. Claro. Por lo tanto, me encantaría saber cuáles son esos valores superiores que para usted necesita, por un lado, la política, pero que también necesitamos desarrollar como país para vivir en esta incertidumbre y en esta fragilidad, porque la cosa va a seguir cambiando y va a seguir siendo difícil. Y esto es lo que le toca al próximo gobierno, sea cual sea. ¿Qué opinas? Qué profunda la pregunta.
Sí, yo concuerdo plenamente de que llevamos harto tiempo identificando que la mayoría de los chilenos y chilenas tienen una sensación de incertidumbre permanente, de que si se enferma un familiar significa eventualmente un desastre para la economía familiar, si es que alguien envejece, no sabemos con quién poder dejarlo, quién lo va a cuidar, y eso solo se acrecienta con el tiempo, como bien tú dices, con la inteligencia artificial, que hoy día ya no nos permite saber con certeza qué es verdadero y qué es falso, con la crisis climática que tiene efectos en la salud de las personas, en la planificación que tienen sobre sus vidas. Y yo en eso, quizás lo que más veo como un valor muy chileno además, y que creo que está devaluado injustamente, es la solidaridad. Creo en el concepto muy profundo de que es mucho mejor buscar soluciones colectivas a problemas que son colectivos que soluciones individuales. Y que solo a través de poder ayudarnos mutuamente es posible lograr un resultado muchísimo mejor. Creo que a ratos ese concepto está como una palabra mala, o sea, de hecho la discusión sobre la reforma de pensiones, el concepto solidaridad era como un mal concepto, no había que decirlo. Y a mí eso me preocupa, porque de hecho cuando uno habla tanto de los distintos y hace tanta discusión sobre el otro, al final terminas teniendo un país que desconoce a mucha diversidad. Entonces yo al menos quisiera que los próximos años pudiéramos ir relevando más el valor de la solidaridad como un valor muy, muy chileno. Es bonito lo que dices. Hace poco hicimos un capítulo completo sobre solidaridad con una entrevista en profundidad a don Francisco, pero también mostrando cómo los modelos de solidaridad chilenos se han exportado. Nosotros no solo exportamos Claro. cobre, exportamos modelos de solidaridad porque Techo, Desafío, la misma Teletón son modelos latinoamericanos, o sea, se han replicado en otros países. Eh, y en la escala individual, de uno a uno, estamos muy orgullosos de ser solidarios. Está interesante ese desafío de cómo podemos convertir eso tal vez en un concepto más también público. Pero hay que tener ojo, ¿eh? Al mismo tiempo que eso sucede, el 80% de los papás no paga su derecho a alimento. La soledad se ha transformado en un problema público, la soledad. O sea que jóvenes, encuesta Bicentenario UC, y adultos mayores, todos los estudios que usted quiera, la soledad se ha transformado en un problema. La falta de vínculos estables se ha transformado en un problema. La tasa de nupcialidad hoy día está por el suelo. Entonces, yo tengo la sensación de que cometemos ahí un desafío que no es fácil, que es como tener una doble vida en la solidaridad. O sea, tenemos solidaridad en la Teletón, pero parece que no la tenemos tanto en nuestras relaciones interpersonales cotidianas. Entonces, yo tengo la impresión que uno de los desafíos del Chile que viene es desafiar, mira, yo decía una cosa media provocadora, pero si algo tienen en común el economicismo, que es esta idea de que el motor de la vida es la pura economía, y el progresismo es el realce de lo individual por sobre lo grupal. Y yo tengo la impresión que el desafío que viene para adelante es cómo volvemos a entender que las personas somos por naturaleza sociales y por lo tanto construimos felicidad con otros, pero con otros no en una lógica de competencia ni tampoco en una lógica de reafirmación del yo, sino que en una lógica de complemento entre los distintos. Y eso es súper desafiante y tiene que permear, en mi opinión, las políticas públicas, la educación, la discusión política. Y eso, diciéndolo yo, es súper complejo porque después me van a cobrar la palabra. Y usted, en su comportamiento cotidiano, ¿hace eco de eso? Bueno, es parte de saberse de alguna otra manera heredero de ciertas ideas y tener que confrontarse permanentemente para poder encarnarlas bien. Pero yo de verdad creo que el gran drama de Chile, son muchos, ¿eh? Pero la destrucción de los vínculos familiares, la destrucción de los vínculos sociales, el desarraigo en la que están las personas, a mí me parece es una cosa dramática. Y aliento, no sé, a uno en la política tiene cosas muy difíciles, pero tiene cosas muy lindas, ¿eh? Que es que la gente te abre las puertas de su casa a niveles que probablemente, si uno no fuera político, no lo harían. Y ahí tú te das cuenta en la destrucción de los núcleos básicos de la sociedad. Es bonito que también en distintos estudios aparece la familia como algo en lo que todavía todos creemos y a lo que todos valoramos transversalmente, sin importar como el sector político, digamos. La familia sabemos que es el refugio. Nos cuesta un poco más la familia ampliada, pero cuando eso ocurre, por ejemplo, en los barrios, los efectos en la cohesión social, en la participación, en la seguridad son gigantes. O sea, estas son cosas que además tienen efectos muy concretos y que entregan respuestas a la ciudadanía en las cosas que más le duelen. Una cosa que se mencionó acá es el asunto de la mentira. La mentira es hoy protagónica en muchos momentos de la política.
¿Cómo se están relacionando ustedes hoy día con la mentira? Un temazo. Po. Terrible. No, y más encima le voy a pedir que conteste en corto porque tengo otra pregunta más después, Nah. así. No, yo creo que hoy día es una pregunta muy grande porque dado también toda la información que hemos sabido primero de que las redes sociales tendiendo a ser un lugar Claro. que podía ser más de libertad, se ha transformado también en un lugar que puede ser moldeable a través de noticias falsas, utilización de inteligencia artificial y también en una coordinación muy sofisticada que se ha podido mostrar en algunas campañas políticas, no solo acá en Chile, sino también afuera. Creo que esta máquina de bots que se planteó es peligrosa y tuvo como consecuencia a la candidatura de Belín Matei, a la candidatura de Janet Jara, a un montón de personas que en carne y hueso han tenido que vivir lo que la mentira y su coordinación produce. Entonces yo creo que también esa es una alerta bien grande para el momento político que viene. ¿Y tu compromiso personal con la mentira o con la verdad? No, ¿Cómo? con la mentira ninguna. No, con la verdad muy profunda, porque la verdad es que no hay, o sea, para mí, partir de la base de que lo que podemos conversar tiene que tener verosimilitud es algo básico y que uno no pensaba que Mm. iba a tener que ponerlo en cuestión hoy, pero se han ganado elecciones mintiendo. Entonces, Claro, pero eso significa que a veces uno tiene que desmentir al del grupo de uno también, pues Total. eso igual es desafiante. y total, y creo que en eso uno también tiene que tener, igual que en temas de corrupción o también de transparencia, yo creo que también es muy importante cómo, y aquí me toca como presidenta de partido político, el cómo tu institución es capaz de responder ante esas situaciones. Valóricamente, ¿no? Con un liderazgo claro, firme, sacando a las personas que eventualmente no van por esa línea, pero creo que acá también hay una responsabilidad que medio está de manifiesto en quienes han asumido más ese tipo de formas en la política. Diego. No, yo a ver, me suscribo a lo que ha dicho Constanza, solo agregaría a que no sé cómo se va a hacer esto, pero en algún minuto el juicio liviano y el juicio informado no pueden valer lo mismo. Bueno, hay Bueno, países que están En algún empezando minuto, o sea, a regular tenemos que ese tipo de encontrar, cosas. es que no sé si es un tema de regulación, no sé si es un tema de exigirnos rigor en el debate público, pero no puede ser que decir una cosa simplona o desinformada o sin evidencia tenga el mismo peso ante la opinión pública que lo otro. Y es difícil porque, ¿sabéis lo que pasa? Que al final es muy fácil destruir sobre la base de cosas simplonas y es muy difícil construir sobre la base de evidencia, de trabajo Totalmente. riguroso. Y a mí me preocupa, bueno, parte de los desafíos que tenemos en general, es cómo hacer para nutrir la discusión pública de menos pachotada y más argumentos, más... Entonces, y en eso todo, de nuevo, esta cuestión de que la cultura es como la sangre me ha tenido harto dando vuelta, porque uno de repente se ve en eso también uno mismo, porque uno no puede hacer como una especie de superioridad moral, y no, uno también se equivoca porque te dejáis influir por la dinámica. Excelente punto, porque iba a preguntarle sobre cuánto se permiten en su cotidianidad dudar de sí mismo. O sea, Porque ustedes para afuera tienen que ser súper convincentes. Entonces, en el interior, ¿cuánto dudan y cuánto deciden cómo ajustar el camino y la dirección? Yo creo, no sé, puedo estar muy equivocado ahí, no sé qué pensará la Constanza, pero yo creo que la gente hace bastante rato que no está buscando gente infalible, sino que más bien está buscando gente honesta. Te fijas, gente que sea capaz de decir, mira, sí, me equivoqué. Y en esto le achunté, y en esto leí todo lo que podía, pero me faltó leer un poco más. Pero lo que espera la gente es una disposición a contribuir. Yo creo que ojalá el Chile se empiece a dividir entre los que están en disposición a contribuir desde sus más diversas ideas y los que aparentemente están en una disposición permanente como de socavar al otro. Yo a mí siempre me ha costado mucho entender a aquellos que se levantan pensando en cómo voy a joder a este otro. O sea, no sé cómo puede ser ese su motor vital, ¿te fijas? Entonces, yo al menos creo que la gente cada vez más va a valorar, y en esto todos tenemos que hacernos una, digamos, inspección personal permanente, cómo uno es honestamente lo más defensor de sus ideas, pero no por eso ser confrontacional. Yo al menos, quizás porque ya tengo 3 hijos, estoy en otra dinámica. O sea, Ya como estás no mayor, estoy, ya claro, estás no mayor, estoy, te ya llegó no la estoy para la experiencia. pelea chica, porque además creo que ¿sabéis lo que pasa? Que la pelea chica tiene podrido a Chile. Lo tiene absolutamente estancado y mientras nosotros nos entretenemos peleando en todo tipo de programas de televisión, hay gente que no tiene acceso a salud básica, no tiene acceso a alcantarillado, no tiene... Entonces yo al menos en esa sintonía enfrento este nuevo periodo parlamentario. Me contestaste una pregunta que era la que venía, lo cual me permite ahorrar, tú sabes que la directora está acá. Constanza, ¿qué cosa te duele? ¿Te duele del país en el que estamos hoy y te encantaría ayudar a solucionar? Una, por favor, yo sé que son muchas.
No, para mí siempre la movilización ha sido a través del sentimiento de injusticia, de que hay muchas personas que se esfuerzan muchísimo por salir adelante y que se le ha prometido que solo a través del esfuerzo va a lograr alcanzar lo que quiere. Y yo veo que hay ciertas diferencias estructurales que hacen muy difícil ese camino, que es como partir 1 kilómetro atrás de la carrera y estar sin zapatos corriendo ese camino no es lo mismo que cuando uno tiene privilegio. Y creo que en eso hay una preocupación muy grande que a mí me moviliza mucho sobre efectivamente cómo hacemos que una enfermedad No no sea una te coarte condena. la vida solo por cuánta plata tienes en el bolsillo, y eso hoy día en Chile es una realidad. Y creo que en eso, evidentemente, ya he logrado encontrar que hay distintos caminos posibles, pero me parece que ese es el dolor más grande, el que más moviliza. Diego, y junto con eso, tú medio lo contestaste un poco en tu última respuesta, me encantaría saber, estamos a punto de tener un nuevo gobernante. ¿Qué le pides? Así súper humildemente, pero para este nuevo periodo a quien sea presidente o presidenta. Mira, este gobernante, cualquiera sea el que venga, viene de un periodo de mucha polarización, yo creo que de mucha solución como autoconcebida, como única, y uno podría ver distintas expresiones de eso, de distintas miradas. Yo lo que le pido al próximo presidente es que entienda que es un presidente de transición, que tiene que dejar atrás lo que en muchos países termina a balazos. Aquí afortunadamente fuimos capaces de canalizarlo a través de procesos institucionales con todos sus defectos. Pero vivido ese momento, yo creo que llega un punto en el cual hay que decir, ok, acá tenemos que restablecer la sala de máquinas del país, que eso pasa por el sistema político, por un Estado más eficiente, por un ecosistema más favorable a la inversión y por enfrentar al crimen organizado, que son las 4 patas que yo veo. Y que después vendrá el tiempo en donde los distintos movimientos nuevamente se puedan enfrentar desde sus legítimas posturas. Pero yo espero, fíjate, un gobierno de transición y de estabilización de Chile, que volvamos a ser un país predecible, al menos en ciertas cosas. Y eso pasa por no creer que se puede cada cierto tiempo inventar la rueda desde cero. Y espero que en eso todos aprendamos que Chile tiene que volver a obtener un cierto nivel de predictibilidad y que eso nos hace bien para las futuras generaciones. Constanza. Yo no comparto la idea de que estamos en un momento de transición. Creo que sí reconozco que hubo un momento político y social en nuestro país que modificó de gran manera el cómo nos relacionábamos, pero también pasamos después por una pandemia mundial que todavía no sabemos, y conversamos un poco antes sobre los efectos reales que puede tener, y yo creo que el gobierno del presidente Boric fue un gobierno de estabilización económica, también de capacidad institucional sobre el Estado, y sin duda quedan muchas cosas que avanzar. Pero yo creo que sobre todo en el próximo Pero estamos en un gobierno, momento muy difícil de polarización en este mismo periodo, pero, o sea, de acuerdo a los estudios, digamos. de acuerdo, pero creo que en eso hay más razones que simplemente el que tenga que ver solo con la política. De Yo todas creo que, maneras, de todas maneras. sí, yo creo que ahí quizás lo que más me preocupa es que hay dos momentos que la gente te reconoce mucho en todas las conversaciones que uno tiene. Que hubo un momento de mucho enojo y luego un momento de mucho miedo, como el momento quizás del estallido donde había más sensación de injusticia, esta idea también de que uno estaba enojado con algo pero no sabía muy bien cómo se solucionaba, y luego también esta sensación de incertidumbre, incerteza, etc. Yo creo que en eso evidentemente la polarización viene hace mucho rato y viene también con una política que fue incapaz de procesar rápidamente esas discusiones. Nosotros tuvimos 10 años con una discusión sobre educación abierta que todavía parece no estar cerrada. Y por lo mismo yo creo que también tenemos que buscar mecanismos para poder resolver nuestras diferencias. Yo esperaría que el próximo gobierno logre tener un Estado más eficiente, más presente. Yo creo que tenemos un Estado muy pesado, muy burocrático, que de hecho aleja a las personas del espacio común, y por lo tanto yo creo que ahí, más que achicar el Estado, yo le haría una invitación al próximo gobierno a que modernice el Estado. Defender las instituciones, no solo mantenerlas tal cual, que yo creo que hubo una discusión un poco en torno a eso, sino modernizarlas para el momento en que estamos viviendo. Para poder estar más cerca de las personas. Así es. Oye, de verdad les quiero agradecer a los dos. Yo creo que esto es como un armonil en el momento, como un armonil político poder tenerlos acá hablando de este tipo de temas.
es algo que está muy en la vocación del programa que hacemos, así que muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes por la Superbuena invitación. conversación. Bien, uno Sí. puede explayarse un poco más, además, a veces Sí. todos están apurados. Sí, la directora está un poco preocupada por el explayamiento, pero estamos agradecidos en cualquier ¿Para qué evento. nos invitan? Por Si saben suerte, cómo nos por ponemos. suerte no tenemos muela nosotros. Nos pasa siempre Por con los suerte. políticos. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por la Les vaya invitación. bien, gracias a ustedes. Hacemos este ejercicio porque nos encanta mirar este cuadro de una manera diferente, aproximarnos a las conversaciones también a una escala humana. Si todas esas personas que vemos todos los días tienen contradicciones, dolores, preocupaciones y sueñan con un país distinto desde otro lugar, pero de la misma manera en que lo hacemos todos. Y por eso nos parecía tan importante tener esta conversación en este momento. Ojalá les haya abierto nuevas miradas también a los otros que no están aquí con nosotros en el estudio e inspire también al próximo gobierno. Vamos a una pausa y volvemos con más.